En medio de muchas cosas que están pasando, de la emergencia sanitaria, de la crisis económica, el presidente se detiene otra vez en este asunto. Es un presidente que le da un peso importante, muy importante a la historia. Pablo Bullosa, ¿cómo estás? Pablo, hola, buenas noches. Buenas noches. Gabriel Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Sergio Vela, Sergio, Manuel, ¿cómo qué te gusto. va? Muy buenas noches. Sergio. Pablo, ¿cómo la ves? A ver, el presidente pues es un apasionado de la historia y de la visión que él tiene de la historia, de lo que pasó y de la historia como se contará a partir de su cuarta transformación. ¿Cómo la ves? Bueno, la disputa por la historia es importantísima, ¿no? Porque la historia es fuente de sentido, no solamente para las naciones, sino para cualquiera de nosotros. Cuando la gente pierde el sentido, cuando dice que no le ve sentido a las cosas, es que no sabe de dónde vienen, no sabe dónde están y no saben a dónde van. Entonces, la disputa por la historia es más importante de lo que solemos pensar. Mucha gente dice, bueno, pues ya pasó, que más nos importa. Pero no, es muy importante porque es la fuente del sentido. Y para el presidente y para su campaña y lo que ha venido construyendo en tantos años, pues obviamente ha ofrecido una visión de la historia o de la mitología o de la narrativa de su figura y del país, que es muy importante para tener sentido, ¿no? Yo creo arrancaría por ahí. Digamos, es una papa importante. Nada. Gabriel, ¿cómo la ves? Si no solo hay que conocer la historia, yo pienso que hay que estar obsesionados con ella, porque es una narrativa controversial, por supuesto, pero de donde sacan los pueblos su identidad, ¿no? El sentir común, de sentirse un pueblo, de sentirse una nación, de tener cuestiones, aspiraciones en conjunto, etcétera. Pero esta narrativa, siendo la historia maestra, como se dice en términos clásicos, pues es muy debatible muchas veces, ¿no? Por ejemplo, la historia patria no es lo mismo que un documento historiográfico, digamos, a mayor profundidad. En la historia patria tenemos héroes de bronce, tenemos gestas, tenemos hazañas, y la van interpretando los regímenes pues como les va conviniendo a la identidad que ellos quieren lograr. La historia de México en particular nos muestra eso, justamente en las transformaciones, ¿no? Porque la primera gran transformación, como se dice ahora, la independencia, logró una identidad muy convulsa. Precisamente porque tenemos en México un pasado que había que integrar. Entonces, le dijeron los historiadores, ¿cómo demonios integramos ese pasado? Pero el pasado era era múltiple, no era una identidad nacional la que existía antes de caer a los europeos. A veces la historia se construye así entre héroes o villanos y hay una enorme gama de grises en medio que a veces se dejan de lado en las historias oficiales. Y esos grises son muy claves. Sí, y siendo la historia maestra, como decía mi querido amigo Luis González de Alba, no suficientemente añorado, también los maestros nos han contado muchísimas mentiras en nuestra historia. Para empezar, la gran imprecisión, ¿cómo es posible que un país celebre su nacimiento a partir de una mentira, como dice Héctor Aguilar Camín? La independencia no se logró en 1810. El libro de González de Alba se llama así. Mentiras de mis maestros. Sí. Sergio. A ver, yo no objeto, por supuesto, ni lo que dijo Pablo ni lo que dijo Gabriel, pero Pablo lanzó una papa caliente, sí, diciendo que es muy importante la visión de la historia que tenga cualquier gobernante. Lo está diciendo implícitamente. No lo niego. Sin embargo, me parece que no le toca a los políticos hacer un dictamen historiográfico. Por otra parte, lo más insensato es construir la historia hacia el futuro. Es decir, hablar como si los hechos ya fueran historia cuando no tenemos la perspectiva, es cuando menos una gigantesca insensatez, cuando menos. O sea, en tiempo presente nunca sabes si es histórico lo que estás Por supuesto que no. Pero a lo mejor quieres ir escribiendo la historia. Bueno, tú ser el dueño de esa pero verdad nadie es dueño de la historia. Los historiadores, a la postre, interpretarán los hechos y dirán, esto es un hecho relevante y tiene tal significación. Además, nunca hay una interpretación cerrada ni definitiva. Se va construyendo en el transcurso del tiempo. Hablar, con todo respeto, de una cuarta transformación como un hecho histórico y además dividir la historia nacional en 3 transformaciones anteriores, ¿con base en qué criterio? Es decir, hay muchas otras transformaciones. Lo que me preocupa de lo que está sucediendo en el entorno político general de nuestro país es que
haya una utilización ideologizada de la historia y que volvamos a algo que yo hubiera considerado que estaba superado, pero me doy cuenta que la historia no cesa y claro, no habrá cesado tampoco la construcción de la llamada historia oficial o historia de bronce. Es gravísimo tener buenos y malos, en lugar de decir que el siglo XIX mostró dos tendencias frecuentemente irreconciliables de país, que si el centralismo y el federalismo, que si la república o la monarquía, etcétera. Pero los monarquistas no eran malos mexicanos por ser monarquistas, ni los federalistas o republicanos eran buenos por ser ello. Es decir, creo que esta división entre buenos y malos es muy perniciosa, pero forma parte de algo que platicábamos la semana pasada, que es esta ideologización y radicalización y al mismo tiempo descalificación de los argumentos del adversario. Pero en esas andamos también hoy, porque claro, se divide entre conservadores y quienes están a favor de la cuarta transformación del presidente López Obrador. Digamos, es que vivimos en un melodrama, ¿no? En lugar de vivir en una pieza, como los países más civilizados, ¿no? O una tragedia, como digamos a veces hay que reconocer que la vida es trágica. O una buena farsa. O una farsa. Así se repite la historia la segunda vez. Sí, bueno, primero como tragedia y luego como farsa. Porque aunque muchos clásicos digan que la historia es maestra de vida, etcétera, etcétera, pues también es cierto, como creo que decía Hegel, que si algo enseña la historia es que no aprendemos de la historia. Porque mientras más te vas a los hechos históricos, o sea, si empiezas a leer más acerca de la revolución de independencia, te vas a dar cuenta cuántas cosas parecidas tenemos hoy. Sí. Es decir, estamos inconscientemente repitiendo y repitiendo muchas cosas. Toda esta visión moralista de los problemas que son reales, esta cosa de inventarnos problemas irreales que no es necesario inventarnos, sino que es necesario enfrentar nuestros problemas reales, ya está desde entonces. Entonces, esta supuesta transformación es en realidad una gran repetición de muchos vicios históricos que tenemos. Pero ¿cuál es la intención desde un gobierno de reescribir? Porque parece que es reescribir a pedazos al menos la historia. El presidente tiene detrás suyo prácticamente todos los días a los héroes patrios, algunos héroes patrios con los que él simpatiza e identifica su propio proyecto. Ahí está Benito Juárez, ahí está Lázaro Cárdenas, ahí está Leona Vicario, Madero. Ahora es madre de la patria. Yo eso Ahora para mí en mi infancia no era. No era. Pero esto tiene una intención, es decir, tiene una intención, claro. pero no sé si es una intención histórica o es una intención política de generar cohesión en torno a esas figuras o de equiparar, digamos, la cuarta transformación con esas Historia no es más narrativa y mitología, pero bueno, no sé. Melodramática puede llegar a ser, como dice Pablo, o simplemente dramática. Decía Niels Bohr que somos espectadores y actores del drama de la existencia, ¿no? Los hombres son los que hacen la historia, aunque decía Marx, no en las condiciones que ellos eligen. Se encuentran un mundo sobre el cual elaboran y lo que construyen ellos pasa a ser historia, pero tiene que pasar el tiempo, tiene que pasar un tamiz. Me encanta, hoy siendo 2 de octubre, que no se olvida, la placa que existe ahí en la Plaza de las Tres Culturas, precisamente, donde dice, este es el emplazamiento de la última batalla del heroico pueblo de Tenochtitlán contra los españoles. Agrega, lo que ocurrió aquí no fue triunfo ni derrota, fue el nacimiento penoso, doloroso, de una nueva raza, que no es la anterior ni es la que llegó. Ahí nació México, no antes. Yo no estoy de acuerdo con el maestro Paz. México nació en ese momento, en 1521, no en 1321 que se mondó Tenochtitlán, porque además, como te decía, la historia anterior era una historia no homogénea. Dominaban los mexicas gran parte, pero no eran una dominación imperial. No éramos como la una conocemos. nación. No éramos y una desde nación. luego no con el territorio que tenemos ahora. Sin duda. Y menos el que llegó a tener el México independiente o recién independizado. Es decir, había pueblos completamente adversos a los mexicas que tenían pues la antipatía, concitaban antipatía y pavor también de sus circunvecinos, porque los sometían, porque los pueblos que ejercen una hegemonía en general resultan antipáticos para los. Entonces, claro, no creo que sea lógico o sostenible, al menos con rigor histórico, hablar de una invasión, porque el territorio nacional no estaba delimitado. Pero hay una cosa mexicana, pregunto,
como de que nos preferimos el lado de las víctimas. Lo pongo nada más como... Yo sí creo que hay una tendencia, que ha habido una tendencia de fascinación por el esfuerzo y no necesariamente por el logro, por el perdedor que tiene gallardía hasta el último momento. Y de encontrar al villano fuera, quizá. Pero tú También, preguntabas claro, hace el un villano tiene que venir de responsabilidades. Pero ¿Por qué hace no un los minuto preguntabas, un par de minutos preguntabas, ¿cuál es ese vínculo con la historia o esa historia? Bueno, yo estoy convencido que el presidente López Obrador es una persona que tiene una fascinación por la historia y tiene una decisión personalísima de trascender históricamente. Entonces, claro, construye su discurso en ese sentido. No me parece que sea incongruente con su propia idiosincrasia, lo que no necesariamente quiere decir que estemos de acuerdo con su lectura de la historia. Y a mí la parte que me preocupa es la imposición de una visión histórica, porque los aparatos de poder son extraordinariamente vigorosos y frecuentemente muy persuasivos. Es decir, se tienen muchísimas herramientas de divulgación, incluso, permítanme decirlo, de propaganda. Es decir, esos son temas muy peliagudos. Pero incluso el proceso de toma de decisión cambia cuando tú estás, digamos, tomando una política pública, decidiendo con base en el momento actual, en la situación actual, o cuando lo estás viendo con los ojos de la historia, cuando estás tomando una decisión con base en cómo va a ser vista en algunas décadas o en más tiempo todavía. Es decir, sí cambia la manera en la que se gobierna, se decide, la forma en la que se toma una y la forma en la que da sentido a todos tus actos. Y yo no veo mal, digamos, en absoluto que uno intente vincularse con la historia. De hecho, me parece muy importante. Pero creo que si algo enseña la historia también es que hay muchas cosas que uno no sabe, que hay muchas cosas que son grises, ¿no? Y yo siempre he soñado, perdón, a lo mejor digo una barbaridad, pero yo siempre he soñado que voy a la mañanera y le digo al presidente algo de un poeta que supuestamente le aprecia mucho, que es Carlos Pellicer, ¿no? Y le digo, y entre las carcajadas de la lluvia y la voluntad del atardecer, me digo, alegre y humilde, saber que uno no sabe es comenzar a saber. Y eso es lo que falta. Lo que tiene el presidente es una visión completamente certera de las cosas. No solo de la historia, sino que no le cabe la menor duda. Y eso es muy peligroso. Es decir, las peores cosas que han ocurrido en la historia siempre nacen de certezas absolutas. Y las mejores nacen de este reconocimiento de que no podemos saber todo bien. Saber que uno no sabe es comenzar a saber. Y elegir los hechos históricos, Vamos a escribir ¿no? eso en letras de oro. A mí me llama poderosamente la atención el hecho de que un gobierno como el actual, de izquierda, progresista, decida celebrar con bombo y platillo una fecha que antes despreciaba, que era precisamente el 26 de septiembre de 1821, el día de la consumación de la independencia. 27, ¿no? 27 de septiembre de 1821. Y ahora se está anunciando desde ahora que va a haber una gran celebración, cuando esa fecha siempre se dejaba para los conservadores, para los panistas, para los que veneraban la imagen de Iturbide, nunca quisieron reconocer a Iturbide, ¿qué digo? Como el padre de la patria. Bueno, ni siquiera está en la columna de la independencia. Así es, no está en la columna de la y ahora me llama la atención que se recupere esa fecha. Entonces, la elección de los hechos constitutivos también yo creo que tiene mucho que ver. Eso es un fino sentido de la oportunidad, porque viene 2021, entonces acudir a 1821, pero me llama la atención que nunca se había celebrado, sino de paso. Pero a ver, vamos a conmemorar 700 años de México Tenochtitlan, 500 años de la conquista. El presidente López Obrador insiste en las disculpas del gobierno español, del pueblo español, del Papa Francisco, de la Iglesia Católica, por los abusos cometidos en la conquista. Pero decían ustedes, pues no éramos lo que hoy somos, no éramos un Estado-nación, no existíamos como país. Sin embargo, como país pedimos las disculpas. No solamente eso, los españoles que vinieron se quedaron aquí. Sí. Nosotros somos hijos de los conquistadores, no de los no conquistadores. La disculpa también tendría que venir de quienes estamos acá. No puede haber disculpas, no se piden disculpas por hechos históricos y mucho menos se juzga hechos históricos con criterios políticos, sociológicos, intelectuales, morales, posteriores. Es decir, la visión que tenemos del mundo en el siglo XXI no es la que se tenía en el siglo XVI.
no vamos a negar, por supuesto, que fueron hechos cruentos los que Sí, ocurrieron, sí, claro. Y que todo ello conlleva dolor. Pero ¿a quién le toca disculparse de eso? Es decir, a los perpetradores de una masacre, bueno, pues que se disculpen ellos. Si no les alcanzó el tiempo, ¿por qué se le va a pedir, ¿por qué se van a pedir disculpas transgeneracionalmente? Las penas trascendentes están prohibidas. Sí, es que es una cosa bíblica ahí, ¿no? Más allá de que los genes de los conquistadores están más en nosotros que en los que se quedaron en España. Claro. A ver, es como una cosa bíblica de que una maldición dura no sé cuántas generaciones, 9, 11 generaciones. 7. A ver, no, o sea, un aspecto de la modernidad es que somos responsables de nuestros actos, no de lo que hicieron nuestros ancestros. Sí. O sea, Ni no siquiera podemos nuestros hacernos padres, Ni siquiera responsables de lo nuestros que padres, no vayas a no, 20 ni tus generaciones. hermanos, o sea, ni nada, o sea, juzgamos a las personas por los que hacen ellas. Y ya que un te aspecto pusiste moderno. bíblico, Pablito, pues, si seguimos la cadena de quién le tiene que pedir disculpas a quién, pues vamos a tener que llegar a Adán y Eva. Pues sí. Porque la Todo historia de la comenzó ahí. humanidad es una historia de imposiciones, de invasiones territoriales, de mezclas, de Y misturas. somos hijos de los que ganaron las guerras, Claro. no de los que perdieron y no alcanzaron a reproducirse. Así es. O sea, somos todos hijos, todos, Conquistadores. hasta los que no tienen una gota de sangre española, todos somos hijos de hablando en español. conquistadores. Yo me llamo Gabriel Díaz, el señor se llama Sergio Vélez, el señor se llama Pablo Bollosa. Y nadie nos puede quitar la carta de naturalidad de mexicanos porque tenemos un nombre absolutamente hispánico. Pero hay toda una intención del presidente López Obrador. Y ese es lo que llama la atención. Es una intención histórica, es una intención política, es un reescribir la historia, es abrir la narrativa. Yo diría que considero que el presidente tiene una visión de la política íntimamente vinculada con la historia. No creo que en su caso podamos decir que es una visión histórica versus una visión política. Creo que para él es un asunto imbricado. Vuelvo a mi reflexión inicial. Me parece preocupante la construcción de un discurso de historia oficial sesgado por una lectura muy personal. No descalifico la lectura, pero me parece que no podemos decir que le toque a un gobierno imponer una visión histórica. Eso me parece muy preocupante. Sí. La historia deben escribir los historiadores y los gobiernos tienen que gobernar. Y los historiadores se tienen que pelear entre Y se tienen sí. que pelear entre sí, por supuesto. Y seguir interpretando. En cuanto a esta cosa de que celebramos más el inicio de la independencia que la consumación, siempre yo pienso que es como si uno celebrara el día en que te fuiste y le declaraste tu amor o le pediste matrimonio a alguien que te dijo que no. ¿No? O sea, las parejas sensatas celebran el aniversario de su matrimonio, de la consumación de su matrimonio, no el aniversario de cuando te dijeron que no. Por supuesto, es muy importante tener el valor de ir y decirle a alguien, oye, seamos novios o cásate conmigo. Si te dicen que no, duele mucho. El grito de Dolores incluye la consigna Viva Fernando VII. Pero todos ellos perdieron. Sí, claro. Sí. Y olvidamos a los que, mediante negociaciones, en cosas mucho menos heroicas, mucho menos románticas, consiguieron la independencia de nuestro país. Bueno, entonces no nos va a pedir perdón, España. Además, no ¿quién nos es va a de España? O sea, pedir España no perdón. es una persona. Y o sea, duelo, El rey, la disculpa se la están pidiendo al rey. Tienes a ¿no? Torquemada y tienes el papel de la Inquisición, pero al mismo tiempo tienes a Fray Bartolomé de las Casas, que hizo la primera versión de lo que son los derechos humanos y el derecho internacional, y eso fue a propósito del descubrimiento de América. O sea que no es tan complejo este asunto, como dice Sergio, que no puedes tomar partido ni decir Sin duda. unilinealmente esto es la historia. Gracias a los tres. Al Pablo, contrario, muchas gracias. Manuel. Es un Gabriel, gusto. gracias. Sergio, Es un muchas gusto. gracias. Manuel. A usted Pablo, por Gabriel. vernos. Gracias. Viernes, por fin es viernes. Soy Manuel López San Martín. Buen fin de semana. Pásela bien.